neurodivergencia, como el término es divergente. No, es como, o sea, como tal, así en un diagnóstico, así como en un manual, no existe el término neurodivergencia. Bueno, al menos no lo he leído en algo como formal, sino más bien viene de una manera como un constructo social que usamos los psicólogos, los usan también otras personas en relación con temas sociales o de salud, para referirse a una manera diferente de cómo funcionan nuestras neuronas, nuestras conexiones. Entonces podríamos decir que en neurodivergencias tenemos como el TDAH, el autismo, que digamos que para la norma de cómo funciona nuestro cerebro es diferente. El cerebro de las personas con TDAH o autismo o otras funcionan diferente tal vez al de una persona que no pueda tener algún trastorno o tal. Entonces usamos el término como neurodivergencias para también entender desde un constructo social que existen diferentes formas de funcionar el cerebro, como también darle un componente social a esta situación de que no solo es como una falla en las personas, sino más bien también es un constructo social y historias alternativas que no necesariamente son patologizantes, porque eso te decía, ¿no? En las neurodivergencias hay muchas personas que no les gustan ciertas texturas de comida o ciertos ruidos, y eso no es patologizante como tal. No es como, podríamos decir en este caso, si un niño con TDAH o con autismo no le gusta alguna situación, una textura, ¿será entonces que es trastorno de conducta alimentaria o no? Entonces, claro, habría que ver tal vez esta otra forma de funcionar el cerebro, que es como justo otra alternativa, entender que hay más alternativas que el cerebro normal que nosotros creemos. Y eso no siempre es visible, ¿no? No. Pero ¿cómo podríamos hacer para poder identificar? ¿Hay alguna forma? ¿Qué cosa identificar, Verita? Los conducta alimentaria. Ok. Para los trastornos de conducta alimentaria. Ajá, verás que es muy difícil a veces identificarlos porque muchas personas suelen ocultar esta situación de donde a veces se vomitan o a veces que no comen, o hasta a veces se buscan estrategias para ocultar que no están comiendo o que están comiendo de más. Entonces también influye porque estas personas también siguen funcionando, van a estudiar, trabajan, también se ríen, también salen con sus amigos. Entonces también no necesariamente el que una persona esté bajo peso es, o sea, no significa que una persona que esté bajo peso ya es como un TCA, o por el contrario, una persona que tal vez está con sobrepeso significaría entonces que no tiene un TCA o algo así. Entonces te digo, es muy difícil como que entender esta situación, pero las personas más cercanas conviven son las primeras personas que pueden detectar esta situación como de riesgo. Por ejemplo, en la alimentación sí puede ser un indicador de cómo se ve nuestro cuerpo, pero también diría yo un poco la funcionalidad, es que esta es la clave, si la persona sigue haciendo su rutina como normalmente la hacía. Entonces, sí, totalmente. Y sabes que igual esto de los TCAs, todas las personas podemos, o sea, estamos como que con riesgo de sufrir esto, pero también quienes más en población tienden a sufrir esta situación suelen ser las mujeres, las niñas o deportistas, tanto hombres como mujeres que estén en disciplinas deportivas como que tienen un sobreesfuerzo físico. Por ejemplo, en las mujeres, no sé, el ballet, también los hombres están en temas de alza de pesas, que tienen que cumplir con un cierto tipo de peso. Entonces, esto de aquí, la situación del deporte, también corren bastante riesgo de tener un TCA. O sea, en estadísticas está demostrado que estas son las personas que pueden estar más predispuestas a sufrirlos. Ali, y a nivel psicológico, ¿tú me podrías decir que la culpa por después de comer o la culpa por comer afecta de alguna manera? Sí, totalmente. La culpa suele aparecer cuando, diríamos, moralizamos los alimentos. Entonces, cuando creemos que por comer un postre eso nos convierte en personas malas, o también en personas poco disciplinadas. Entonces, claro, la comida deja verse como una parte de nutrición y también de goce, porque la comida sí es nutrición,
pero también es un goce, también se trata de disfrutar lo que comemos, y entonces llega a convertirse como en este juicio, en un juicio sobre nuestro valor. Entonces, claro, aquí interfiere mucho el cómo vemos la comida. A veces desde el castigo, a veces desde esto me hace mala, o a veces esto desde quiero nutrirme, pero tal vez si lo que estoy no me va a hacer o no me va a brindar goce, o sea, porque a veces tal vez si sabemos que algo no es tan nutritivo, pero nos gusta y lo disfrutamos, y no se trata, bueno, dependerá, no quiero ponerme aquí en experta en nutrición porque no lo soy, pero desde mi perspectiva, quienes puedan tener esta situación equilibrada entre de vez en cuando permitirme algo que me guste, y a veces también puedo permitirme situaciones que me nutran, aunque no siempre. Por ejemplo, yo me obligo a comer ensaladas no porque 100% me guste. Yo odiaba el tomate, por ejemplo, y ahora lo como, pero tuve que obligarme me hace bien pero sí, nutre mi cuerpo. Entonces creo que se trata de encontrar un equilibrio entre el goce y la nutrición, o que puedan estar a veces al mismo tiempo, porque hay cosas que nos nutren y también gozamos, como por ejemplo una carnita asada, que sabemos que es proteína, pero nos gusta. Entonces sí, se trata de esa situación también, pero depende mucho de cómo moralizamos estos alimentos. Ok, Ali, una persona con trastorno de conducta alimentaria, ¿crees que pueda sentir vergüenza de pedir ayuda? Totalmente. Lo que pasa es que igual muchas personas tienden a pensar tienden a pensar que deberían poder solas con esto o poder resolverlo solas, y también suelen temer que no les crean porque todavía como que se ven normales, ¿no? Su cuerpo no demuestra alguna situación. Y claro, la vergüenza suele retrasar estos tratamientos o estas intervenciones, dependiendo si a veces son psiquiátricas o a veces son psicoterapéuticas. Entonces sí, dependería mucho ahí, pero sí, totalmente, la vergüenza es una cosa que influye mucho en cómo las personas se atreven a pedir ayuda. Justamente anterior a esto hablábamos de cómo se puede reconocer a una persona que esté sufriendo un TCA, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué otras señales más tú podrías decirle a los padres que pueden como reconocer en sus hijos, aparte de lo que tú dices, que cuando alguien deja de hacer su vida cotidiana, uh-huh, sus actividades cotidianas, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más le podemos decir a los padres que ellos pueden notar ciertos rasgos que pueden ver en sus hijos que no es normal? Bueno, eso de estar contando calorías ya creo que uh-huh, por ahí es una llamada de atención. Pero, ¿qué más podrían los padres? ¿Cómo podrían reconocerlo? Claro, bueno, lo que voy a decir son señales de alerta, que no quiero decir que sí o sí tienen un TCA, pero pueden ser cosas que hay que ponerle atención, sobre todo a los niños y adolescentes. Entonces es cuando podemos evitar comer con otras personas, también la obsesión por las calorías, estos cambios bruscos en hábitos alimentarios, como que un día desayuno y al otro no, un día me aguanto esto y al otro día, bueno, ya no quiero aguantarme. También es el aislamiento, lo que decíamos un poco de esta funcionalidad de las cosas, el hacer ejercicio de manera compulsiva también el hablar constantemente del peso y cómo gira todo al valor, a esta situación de cómo se nos percibe. También una culpa intensa después de comer, que a veces puede manifestarse o no, pero podemos ir, les digo, todo está en el lenguaje. En el lenguaje podemos a veces en los comentarios saber si una persona está hablando un poco desde la culpa o no. Y también los cambios emocionales importantes, porque eso también va a influir muchísimo. Sabemos que un TCA que empieza realmente va a tener, o sea, el TCA, si bien tiene una situación cultural, sí va a afectar mucho en cómo funciona nuestro cuerpo, porque no vamos a tener los nutrientes necesarios, vamos a tener tal vez problemas en el sueño, también sería una señal. Podemos también no tener fuerzas para hacer las cosas porque nuestro cuerpo no está funcionando, no tiene los nutrientes, estamos deshidratados para no hacer las cosas, ¿me entiendes? Entonces es como que todo esto también va a influir en irritación con nosotros mismos. O sea, obviamente si nuestro cuerpo no tiene energía, voy a estar irritadísima. Entonces sí, vemos que esos pudieran ser como estas señales de alerta, que no son como tal un diagnóstico, pero pudiéramos ponerlas de manera preventiva cuando hablamos de TCAs. Ciertos rasgos que se pueden notar uh-huh, y de ponerles cuidado. No es que necesariamente hay un problema,
pero pues si se repite como que muchos de ellos, ya hay que ponerle un poco de cuidado. Otra cosa, Ale, ¿cómo podemos, y ya para finalizar un poco, cómo podemos construir una relación sana entre nuestro cuerpo y la comida? O sea, hablaste de que debemos como decir, la comida nutre mi cuerpo y todo eso, pero ¿qué más podemos hacer para mantener o tener una relación sana entre nuestro cuerpo y la comida y dejar de culparnos por comer? Sí, justamente yo creo que el construir una relación sana con nuestro cuerpo, como decíamos, no se trata de malo todo el tiempo, pero sí es importante que comencemos a preguntarnos, más allá de cómo se ve, también empezarnos a preguntar cómo se siente cómo comemos, con cómo nos ejercitamos, con cómo dormimos. Y claro, cuando dejamos de vivir el cuerpo como un objeto que siempre debe ser como evaluado y empezamos a verlo como que también a habitarlo como el lugar en el que estamos y donde básicamente vamos a experimentar la vida también. Entonces, desde ahí podríamos decir que vamos a empezar a cuidar a nuestro cuerpo no desde el castigo para que caje en un estándar, digámoslo así. Entonces, más bien entender que el tener esta relación sana con nuestro cuerpo, con la alimentación, con los factores sociales, es entender que nuestro cuerpo necesita alimentación, necesita nutrición, necesita moverse, sí, totalmente. También necesita sobre todo el descanso. Súper importante también que nuestro cuerpo también necesita descansar. A veces por todo el tiempo la cultura nos está diciendo hay que hacer esto, pero nuestro cuerpo también merece un descanso. Ser productivo, ¿no? Ajá. Y tratarlo con el mismo respeto que pudiéramos pensar que trataríamos a alguien que amamos mucho, diría yo. También eso puede ser una clave, como que a veces ayuda mucho como a separar de manera positiva el cuerpo de nuestra, digámoslo así, mente o alma. Es como, yo abrazo mi cuerpo y lo voy a cuidar y habitarlo. No desde aceptar siempre todo el día y no dejarme a veces ganar por las inseguridades, pero sí entender que mi cuerpo merece respeto. Eso, Vero. Ok, es un tema muy importante el que hemos tratado el día de hoy. Importante conocer, tratar, conversar. ¿Con qué reflexión podemos quedarnos de todo este tema que hemos tratado? Sí, yo quisiera decirle a las personas que hoy nos llevemos más que una respuesta de todo lo que hablamos, más bien una pregunta, diría yo. Que nos preguntemos de quién realmente es esa voz que me dice que nuestro cuerpo a veces no es suficiente, porque muchas veces creemos que esta situación está hecha de los comentarios o comparaciones o estereotipos que están en el exterior y que han estado por añísimos, pero nuestro cuerpo no es como un proyecto que necesita todo el tiempo ser trabajado, mejorado o tal, sino reconciliarnos con esta idea de mirarnos como al espejo y dejar de tratarnos como incluso nuestro peor enemigo, diría yo. Y ojalá empezar a construir una mejor relación con nuestro cuerpo, no desde la culpa o el miedo o la obsesión, que sabemos que aquí es súper importante, que a veces sí puede depender de nosotros, pero en situaciones a veces ya no depende de nosotros y podemos buscar ayuda, podemos buscar una guía. Quienes no puedan acceder a servicios de salud mental, pues ayuda mucho a autogestionarse a través de redes sociales. En redes sociales hay mucha información, no hay información válida, pero también hay información súper interesante, que de hecho yo soy una persona al menos que aprende mucho oyendo y viendo. Me gusta mucho como las cosas interactivas, me gusta ver videos, me gusta ver como estos videos informativos. Entonces eso sí ayuda full, como que va a cambiar nuestro sistema de creencias, diría yo. Como que te hace cuestionar. Ajá, sí. Entonces sí, sería como esta pregunta, como que ¿de dónde viene realmente esa voz de que mi cuerpo no es suficiente, o que todo el tiempo necesita ser trabajado, o que todo el tiempo debe ser arreglado, o que debe reforzarse la masculinidad? ¿Entiendes? Como también hablando un poquito ahí de los hombres. Entonces eso, mi querida Vero, es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Ali, gracias por tu reflexión, gracias por todo el conocimiento que nos brindas y gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ti, Vero, y pues esperamos verlos en el siguiente capítulo. Así es, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Recuerden que comprendernos mejor también es una forma de cuidarnos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por su tiempo.